Bien, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saludo con la paz del Señor y vamos a iniciar entonces con esta clase que nos va a servir como introducción a la profecía bíblica y a esta segunda parte del curso que tiene que ver con todos los profetas del Antiguo Testamento. Son 17 libros que vamos a intentar ver, estudiar de manera panorámica durante este tiempo, varios de ellos expuestos por ustedes, los profetas menores, y luego también hablando un poquito de los profetas mayores por medio de mi persona. Antes de iniciar, tal vez sea importante mencionar que la profecía bíblica o la profecía en la Biblia ocupa un gran porcentaje del contenido, ¿no? Mucho de lo que se escribió cuando la Biblia fue inspirada tenía que ver con asuntos que estaban por venir. Muchos de ellos ya se cumplieron, mismo en el tiempo en el que la Biblia también se estaba completando. Entonces, muchas de esas profecías ya se han cumplido, pero en el momento que fueron escritas, que fueron dadas, aún era algo que estaba por pasar, por venir. También hay muchas que aún faltan por cumplirse, que aún faltan por venir, pero el cumplimiento de las profecías anteriores nos garantiza que de la misma manera, de la misma forma, se van a cumplir las que la Biblia aún todavía tiene por delante, ¿no? Menciona que van a venir. Así que es importante considerar eso, y es más, dentro de los profetas que vamos a estudiar, la mayoría de ellos, bueno, todos ellos del Antiguo Testamento, y en aquellos profetas menores en los que ustedes de los que ustedes van a exponer y van a hacer su ensayo, su estudio, se van a dar cuenta que ellos contienen mucho todavía por cumplir, que hay muchas profecías que en ningún momento de la historia las vemos. Eso significa de que todavía están por venir en el futuro y en nosotros que somos dispensacionalistas y escatológicamente hablando pretribulacionistas, premilenaristas y milenaristas, creemos en el milenio, vemos el cumplimiento de esas profecías justamente en esos tiempos. Vamos a encontrar en los profetas, en Isaías vamos a encontrar mucho que hace alusión al milenio, vamos a encontrar bastante contenido de la gran tribulación en los que son los profetas menores y también del milenio. Entonces, realmente son libros que tienen un contenido de gran trascendencia para nosotros, muy importantes y también muy interesantes, ¿no? Claro que cuando no los vemos con la mirada correcta y no hacemos una interpretación adecuada de esas profecías, muchas veces se nos hace difícil comprender el sentido, el significado de lo que se está diciendo y por eso a veces los evitamos de leer, de estudiar. Pero el propósito es que ustedes puedan, después de este estudio, tener la capacidad de poder interpretar correctamente y por lo menos discernir de qué tiempo está hablando en aquella profecía y darle un sentido más correcto. Pero antes de iniciar con lo que va a ser el análisis de cada uno de los libros y un panorama general de los libros que vamos a estudiar, me gustaría hablar de manera más general de lo que era un profeta y de los términos bíblicos para profetas en Israel. Yo hoy, terminando la clase, o luego de mandarles el link de la clase, les voy a mandar juntamente también una parte de unas páginas para leer del libro de Leon Good, Los profetas en Israel, que va a ayudar también en esta introducción y a poder captar un poquitito el ministerio y el trabajo del profeta en Israel. Pero vamos a ver un poco aquí con esta diapositiva lo que quiero compartir con ustedes. Algunos aspectos importantes. Primero, los profetas eran personas con un llamado especial, eran distintos a los sacerdotes que estaban dedicados al ministerio, pero por nacimiento, por ser parte de una tribu, la tribu de Leví. En el caso de los profetas eran llamados de una manera especial por Dios y encontramos muchos de esos llamados especiales
en la Biblia. Encontramos el llamado de Isaías, de Jeremías, que nos habla de el llamado a una tarea especial y que realmente nos muestran mucho de Dios y lo que espera de nosotros también cuando Él nos llama. Eran reconocidos por la ley habla de los profetas y Dios los tiene sin duda en un lugar de estima. Eran personas muy valientes porque en la mayoría del ministerio que ellos realizaron, eh, o la mayoría de ellos se enfrentaron a un tiempo hostil, a una audiencia hostil, y llevaron un mensaje que no era fácil, ¿no? Pero ellos estaban convencidos de su llamado, estaban convencidos de la palabra de Dios, del mensaje que Dios les había dado, y sin importar las consecuencias, ellos compartieron ese mensaje que Dios le dio al pueblo. Así que eran personas muy, pero muy valientes y muchos de ellos sufrieron muchas cosas a causa de su fidelidad a Dios y al llamado que obtuvieron, ¿no? Jeremías es un hombre que padeció a lo largo de todo su ministerio y que cualquiera de nosotros hubiera, si hubiésemos sido él, tirado la toalla, pero él continuó adelante, mostrando su valentía, mostrando su coraje, mostrando su convicción. Y cuando sea el caso hablaremos más a profundidad. No todos, y esto en el caso más que nada de los profetas menores, eran exclusivamente profetas, tenían otros oficios, otras tareas, pero en algún momento Dios les llamaba con una tarea, un mensaje particular, y se dedicaban a eso. En algunos el llamado era temporal y en otros el llamado era permanente, ¿no? Y eso es algo interesante también. No eran videntes, no eran personas que podían ver el futuro cuando ellos quisieran. Si bien compartían cosas que estaban por venir, no era por su propia habilidad ni porque ellos lo buscaran, sino era porque Dios les revelaba, era porque Dios les mostraba y Dios buscaba hacer algo con ellos, ¿no? Mostrar lo que iba a pasar en el futuro inmediato o distante con estas personas. Bien, entonces no eran personas exclusivamente para ver el futuro, ¿no? De una manera, eh, a ver, un ratito, por favor. He tenido un problema aquí, pausado la grabación y por eso estoy volviendo. Mm, ahora sí. Muy bien. Por otro lado, hermanos, en la Biblia encontramos tres términos para referirse a los profetas. El más utilizado de ellos es Naví, ¿sí? Se traduce literalmente como profeta, y en el Antiguo Testamento se utiliza, perdón, en su forma sustantiva cerca de 300 veces. Los otros dos términos se utilizan en menor medida, con menor frecuencia, y ambos se traducen bíblicamente como videntes, que puede llegar a causar una confusión, ¿no? Esos dos términos son rogé, que es el participio del verbo rajá, que significa ver, y el otro es José, de la raíz hasá, que también significa ver. Por eso se traducen como videntes, pero tal vez no en el sentido que decíamos hace un ratito, no en el sentido de poder ver el futuro simplemente porque en ellos está la capacidad, sino de poder ver aquello que ha sido revelado por Dios. ¿Sí? Hay un cuarto término, aunque es muy poco usado, que se traduce como varón de Dios, Ish Elohim, varón de Dios. Y simplemente es para referirse a la persona que ha sido escogida y enviada por Dios para una tarea especial. Veamos un poquito de estos dos términos que los podemos analizar en conjunto, Rogé y José, que aparece 18 veces en el Antiguo Testamento. Recuerden que en Naví aparece 300, ¿no? Así que la diferencia es considerable.
Entonces se aplicaba a los profetas simplemente porque eran considerados como discernidores de la voluntad de Dios, que podían comprender la voluntad de Dios, comprender su palabra y pasar al pueblo un mensaje que fuera correcto, fidedigno, ¿sí? O sea, tenía que ver con lo que ellos recibían de Dios. Dios se comunicaba con ellos de una manera especial. El otro término Naví se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a una persona que habla en lugar de otra. De hecho, cuando Dios llama a Moisés, dice que Aarón va a ser su Naví, va a hablar en lugar de él, porque Moisés no podía hablar bien. Y tal vez eso nos ayuda a entender bien cuál era la tarea del profeta, era aquel que hablaba en lugar de Dios, ¿no? Él llevaba el mensaje de Dios al pueblo, no hablaba en su nombre, no hablaba lo que él creía, no hablaba lo que a él le parecía, sino hablaba del mensaje de Dios. También era una persona que enseñaba al pueblo directamente considerando la revelación de Dios, las palabras de Dios. Uno que da un mensaje de parte de Dios y uno que cumple una tarea encomendada por parte de Dios. Tal vez aquí necesitamos hacer una mención para aclarar ciertas cosas que por ahí ocurren en nuestro contexto eclesiástico, lo que ocurre hoy en el ámbito cristiano. Y tenemos que mencionar de que el oficio de profeta hoy en día no está vigente, por lo menos no en el de recibir revelación directa de Dios. Hay iglesias y hay corrientes que mantienen esa idea del profeta y muchas veces eh, personas hablan de que han recibido una revelación de Dios especial, distinta, han recibido un mensaje de parte de Dios y por eso se hacen llamar profetas. Bueno, bíblicamente hablando, la revelación total de Dios ya está en su palabra y Dios no necesita revelar algo distinto. Dios no necesita revelar algo diferente, adicional a lo que está en su palabra. Entonces, ese tipo de profecía que algunos dicen tener, en realidad no viene de Dios, ¿no? Y no se puede considerar como palabra de Dios, mensaje de Dios. Así que necesitamos considerar eso. Ahora, sí es cierto, de que si queremos ver a los profetas hoy en día, si queremos considerar a algunas personas como profetas hoy, tendríamos que mencionar y ver a los pastores, ¿no? O a las personas que enseñan la revelación de Dios que ya está en su palabra. Tal vez en cuanto a lo que vemos aquí con el término Naví, podríamos aplicar esa función, esa tarea de profeta a los pastores hoy. Uno que habla en lugar de otro, uno que enseña al pueblo, uno que da un mensaje de parte de Dios y uno que cumple una tarea encomendada por Dios. En ese sentido, sí podríamos decir de que un pastor hace la función de profeta, si comparte la revelación de Dios, de su palabra, al pueblo. Pero no podemos hablar de profetas en nuestros días como personas que reciben una revelación adicional a las escrituras o un mensaje directo de parte de Dios para ellos, ¿no? Dios se revela por medio de su palabra. Y quien enseña su palabra se convierte tal vez en un profeta en ese sentido, ¿sí? Ahora, es interesante también considerar lo importante de ese primer punto, ¿no? Uno que habla en lugar de otro. Nosotros, quienes enseñamos la palabra a ustedes que se están preparando en el centro bíblico, tienen que entender de que justamente el desafío es enseñar la palabra de Dios, no mis ideas, no mis creencias, no mi postura, sino la palabra de Dios. Y tengo que hablar en nombre de Dios, con todo lo que eso conlleva, con la responsabilidad que eso tiene, hablar en nombre de Dios. Y para eso debo hacer un estudio profundo, un estudio consciente cada vez que voy a enseñar la escritura para asegurarme de enseñar fielmente, fidedignamente el mensaje de Dios al pueblo. ¿Sí? Bien, eso como paréntesis. O sea que profetas en cuanto a profecías nuevas, en nuestros días no hay. Profetas en cuanto a enseñar el mensaje de Dios al pueblo y de hablar en nombre de Dios y habla su palabra, exclusivamente la palabra de Dios, la Biblia, entonces sí, pero hasta ahí no más.
Hasta ahí nomás. Tal vez por no generar confusión, es que es mejor no utilizar este término en nuestro contexto. Ahora hay una relación entre Roger, José y Naví. Son distintos y tienen ideas distintas, pero hablan de la misma persona. La idea fundamental que ambos expresan se refiere al discernimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, estos términos tienen que ver con el aspecto revelacional de la función del profeta al escuchar a Dios y discernir su voluntad. Los dos términos, Rogé y José, tienen que ver con la revelación de Dios a la persona, mientras que Naví tiene que ver con transmitir el mensaje, la información que Dios les había revelado, que ellos habían visto previamente y que habían recibido de parte de Dios, ¿no? Por lo tanto, Rogé y José se refieren a la recepción del mensaje, a Dios dándole a la tarea del profeta de recibir de parte de Dios esa revelación y esa voluntad, mientras que Naví habla de la tarea de que el profeta tenía de comunicar al pueblo el mensaje. O sea, son términos distintos que se refieren a la misma persona, pero a funciones distintas de esa persona, ¿no? A cuando recibía el mensaje de parte de Dios, Rogé y José, y a cuando lo transmitía, cuando él tenía la visión, cuando él podía ver o escuchar lo que Dios estaba pidiendo, y luego cuando él podía transmitir o cuando él debía transmitir, llevar ese mensaje al pueblo que le iba a escuchar, ¿sí? Así que en ese sentido podemos entender con claridad lo que significan estos dos términos, ¿sí? Bueno, vamos a detenernos por acá en cuanto a lo que es de manera general la función del profeta. Me gustaría así, a manera de introducción también, mostrarles este documento que está en la plataforma y que ustedes lo pueden ver, que es una forma de dividir a los profetas eh, para su mejor estudio y luego les voy a compartir de qué manera nosotros los vamos a considerar, los vamos a dividir. Bueno, se pueden dividir como está tal vez en nuestra Biblia y tal vez como ustedes por lo general los conocen, como profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Los profetas mayores fueron cuatro: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aparece Lamentaciones ahí también dentro de los profetas mayores, pero es un escrito de Jeremías. Y luego tenemos los 12 profetas menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esta clasificación de mayores y menores no tiene que ver con un rango de importancia, ¿no? De que uno sea más relevante que otro. Más que nada tiene que ver con la extensión de su ministerio y de su libro. Tanto Isaías, Jeremías como Daniel y Ezequiel, sus profecías fueron más amplias, sus ministerios fueron más amplios, y por eso se les agrupa como los profetas mayores. Mientras que los profetas menores desarrollaron su ministerio de una forma mucho más breve y también sus profecías son mucho más cortas. Por eso se les denomina menores. Este archivo, realizado por el pastor John MacArthur, menciona ahí un poquito el profeta, a dónde ministró, a dónde profetizó, que es muy importante. Recuerden que estamos hablando en el contexto de la historia del pueblo de Israel. La mayoría de los profetas desarrolló su ministerio ya cuando el reino estaba dividido, así que hay que determinar a quién profetizaron, si al reino del norte o al reino del sur. Eso le da otro sentido al mensaje, entendiendo que el reino del norte siempre estuvo alejado de Dios y el reino del sur tuvo sus momentos de acercamiento al Señor, y otros ni siquiera profetizaron para Israel. Tenemos a Abdías, por ejemplo, que profetiza para Edom, tenemos a Jonás, que profetiza para Nínive, capital de Asiria. Nahum también hace lo propio para Nínive también. Y Daniel y Ezequiel que, bueno, en realidad ministraron a Israel en Babilonia, ¿no? Entonces, tenemos ahí los profetas a quienes ministraron y la fecha.
el más temprano, fíjese qué interesante porque tal vez a la hora de leer nuestra Biblia es difícil identificarlo, pero el más cercano es Abdías, o el más lejano, perdón, el primero en aparecer en el 850 hasta el 840, ¿sí? Fíjense también la extensión de sus ministerios, ¿no? Solo 10 años aparecen de ministerios ahí para Abdías, mientras que para Isaías va desde el 739 al 680, un periodo mucho más amplio, ¿sí? Y tenemos a los últimos profetas cerca del 400 antes de Cristo, ahí cerrando con Malaquías. Por lo tanto, necesitamos considerar, tener presente, que hasta ahí llegó la revelación de Dios, algo que vamos a mencionar en un ratito. Bueno, ahora otra forma de organizar a los profetas, de clasificarlo, es por la fecha en la que profetizaron. Y ahí tenemos los profetas preexílicos, los que profetizaron antes del exilio babilónico. Ahí tenemos la mayoría, tenemos este grupo de aquí, y así lo vamos a estudiar, a dividir en la clase, los profetas preexílicos. Los exílicos, los que ministraron, desarrollaron su ministerio durante el exilio, ahí tenemos a Daniel y a Ezequiel. Y por último, aquellos que, volviendo del cautiverio en Babilonia, desarrollaron su ministerio. Ahí tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que los profetas preexílicos, exílicos y postexílicos. Y mencionaba de que los profetas dejaron de profetizar o de desarrollar sus escritos desde que se tiene registro cerca del 400 antes de Cristo. Evidentemente esto no se supo en el momento, ¿no? No fue algo puntual en el que dijeron, bueno, ya no hay más revelación de Dios a partir de ahora. Pero examinando la historia, mirando hacia atrás, se determina de que después de Malaquías, cerca del 400 antes de Cristo, hasta el nacimiento de Jesucristo, Dios no se reveló más de una manera especial, no dio alguna profecía particular al pueblo, por eso se les conoce como los 400 años de silencio a ese periodo intertestamentario. Lo que también tiene sentido porque es como que Dios en su silencio genera una expectativa de que algo grande estaba por pasar. Y eso grande era la llegada de Jesucristo, la revelación por excelencia de Dios. Ya no Dios iba a revelar algún mensaje particular, sino que ahora la misma persona de Dios, el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, iba a revelar el mensaje en su propia vida, ¿no? Así que es importante tenerlo presente. Y por otro lado, hermanos, por otro lado, eh, tenemos que mencionar esto de aquí, ¿no? Lo que menciona aquí MacArthur y de lo que vamos a hablar a continuación, y seguramente profundizar en nuestra clase presencial el siguiente día viernes, porque es algo que quiero tratar a profundidad con ustedes, es un tema bien importante, y tiene que ver con las profecías de doble cumplimiento, ¿no? Los mensajes que los profetas escribieron, dice MacArthur, algunas veces se refieren al futuro inmediato del profeta y otras al futuro distante. En sus frecuentes predicciones acerca de la venida del Mesías los ven en dos papeles, como el de un Mesías sufriente y como el de un Mesías reinante. Y para los profetas era difícil entender eso, cómo se iban a conciliar estos dos papeles, cómo eran compatibles entre sí, un siervo sufriente y alguien que venía a padecer, con alguien que venía a convertirse en rey. Entonces, como ellos no tenían la revelación total todavía del plan soberano de Dios, era difícil para ellos comprenderlo. Sin embargo, eh, cuando vemos la revelación total en las Escrituras y el Nuevo Testamento nos arroja luz hacia el Nuevo, todo tiene sentido y se transforma en algo extraordinario, ¿no? Porque las profecías de Isaías, por ejemplo, en cuanto a lo que padeció el Señor Jesús, son demasiado claras, demasiado puntuales,
demasiado justas en cuanto a lo que ocurre, ¿no? Con mucho detalle. Entonces es algo asombroso, realmente asombroso. Y bueno, esto tiene que ver con aspectos cercanos y aspectos futuros, pero como mencionaba, también hay profecías en los profetas, tanto mayores como menores, que tienen un doble cumplimiento. ¿Y a qué nos referimos? Voy a dejar la idea, por lo menos de manera general, y luego lo profundizaremos, ¿no? Cómo los profetas del Antiguo Testamento veían el futuro y por qué tal vez a veces para ellos esa dificultad de entenderlo. Bueno, nosotros que somos dispensacionalistas, tal vez podamos comprender un poquito más o de una manera más clara lo que ocurría con los profetas. Lo que pasaba era que ellos veían la llegada del Señor Jesús, por eso las profecías inmediatas en un tiempo cercano, y también veían el plan eterno de Dios para Israel, por eso veían el futuro lejano que todavía falta por venir, que es la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, bueno, en principio el rapto, ¿no? Cuando el Señor lleva a la iglesia, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y el milenio. Entonces ellos veían ese plan de Dios para Israel, pero no contemplaban el paréntesis que va a ocurrir en la historia, que es el tiempo de la iglesia. Entonces todas esas profecías que tienen que ver con Cristo, de alguna manera todavía están por cumplirse porque Dios tiene que retomar ese trato con Israel y llevar adelante ese plan perfecto que él tenía para su pueblo. Así que hermanos, de esta manera es que muchas de las profecías que encontramos en los profetas mayores o menores tenían un cumplimiento parcial, se cumplían en parte, pero luego van a tener su cumplimiento final o total cuando se dé el resto del plan de Dios, cuando venga el milenio, cuando venga la gran tribulación, cuando Jesús venga en su segunda venida, y ahí se van a cumplir plenamente. Tal vez en clase vamos a ver, y a lo largo de sus exposiciones también ustedes van a identificar y van a ver, pero tal vez uno de los ejemplos más claros sea Pentecostés, cuando se anuncia en el Antiguo Testamento de que va a descender el Espíritu Santo y de que todo Israel va a profetizar, ¿no? Y eso tiene su cumplimiento parcial en lo que ocurre en el comienzo de la iglesia, en Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo y se da aquella situación de las lenguas de fuego y el hablar en lenguas y todo lo demás, pero su cumplimiento final todavía está por venir y será al final de la gran tribulación para Israel. Entonces, de esa manera vamos a encontrar varias profecías que tienen un cumplimiento primario, pero que todavía hay aspectos de esas profecías que están por cumplirse, que están por venir. De hecho, lo que nos guía, orienta las dispensaciones son los pactos, y tenemos aspectos en los pactos que todavía están por cumplirse, promesas, profecías de parte de Dios. Mucho del pacto davídico se cumplió en parte cuando vino el Señor Jesucristo, ¿no? Como descendiente del rey David, pero en cuanto a su reinado eterno todavía no, y eso se dará en el milenio, ¿no? Cuando Jesucristo como descendiente de David reine. Así que hermanos, esto de las profecías de doble cumplimiento, espero que puedan captarlo, entender la idea, por lo menos de forma general, y luego si hay alguna pregunta, la podamos expresar el próximo día viernes y poder compartirlas en clase, pero es un poquito o es algo bien importante a la hora de leer, ustedes que tienen la tarea de leer los profetas que vamos a estudiar, y también a la hora de exponer seguramente lo que ustedes van a preparar en su ensayo, en su exposición. Hay que tener en cuenta que también estos profetas miran hacia esta parte de la historia, ¿no? Y tal vez eso haga que ciertos pasajes cobren un sentido más claro y puedan ser correctamente entendidos e interpretados. De esta manera, hermanos, quiero finalizar con esta clase breve. Y también les voy a dejar entonces la pequeña tarea de hacer una lectura y un pequeño resumen
en cuanto a la introducción de lo que es la función, el oficio del profeta en Israel. Hermanos, que el Señor los bendiga, cuídense mucho, nuevamente mil disculpas por tener que presentar la clase de manera grabada y bueno, espero que podamos seguir sin inconvenientes con el resto de la materia. Que el Señor los bendiga, les mando un fuerte abrazo.